Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a este seminario, como estamos grabando. Este seminario que es de vital importancia, que es de osteoporosis y artrosis. Son dos patologías que son muy frecuentes encontrarlas a medida como avanza la edad de las personas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes piensan o opinan que después de los 40 años de edad toda persona tiene artrosis? Sí y no, ¿y por qué? No, profe. No, muy bien. ¿Y por qué? Bueno, Porque yo creo que eso va muy relacionado con el estilo de vida, profe. Es cierto que cuando una persona tiene más de 40 años, desde luego, pues aumenta el riesgo, porque si mal no recuerdo, la actividad de los osteoclastos aumenta después de esa edad, pero está más ligado pues al estilo de vida. Si es una persona que acostumbraba a hacer ejercicio, a caminar, a trotar, pues desde luego su articulación va a estar mucho más sólida. Bueno, gracias Sebastián. Otra persona que quiera participar, damos una participación más. Es cierto que la actividad de los osteoclastos disminuye aumenta, perdón, Sí, osteoclastos, aumenta, profe. aumenta después de los 30 años en adelante. De 30 a 40 años aumenta la actividad de los osteoclastos y por su defecto la actividad de los osteoblastos eh, ¿O disminuye? no hay una compensación, un equilibrio y por lo tanto hay pérdida de la densidad ósea. Es muy mínima, pero hay pérdida de la densidad ósea. Sin embargo, estamos hablando de artrosis. Artrosis es el desgaste en las articulaciones. Entonces, en este caso, ¿qué opinión tiene otra persona? profe, yo diría que, pues parecido a lo que dijo Sebas, o sea, sí va a haber un desgaste después de cierta edad, pero no precisamente uno, o sea, por un lado, no precisamente uno tiene que tener esa edad para tener artrosis o osteoporosis, porque de repente hay personas que la obtienen antes, pero Ok. con estilo de vida, con alimentación, de repente se puede prevenir, no precisamente a todos después de cierta edad, porque si no, entonces todos tendríamos todas las enfermedades después de los 40 o después de los 60. Pues que hay factores de riesgo más fuertes y todo eso, pero yo diría que no, que Ok. Profe, pues yo diría que ahí también en la artrosis se incluyen como factores genéticos, que si bien pues estas enfermedades se dan más en cierta edad, también se pueden presentar casos en personas menores de 30 años. Obviamente pues también influye pues y el estilo de vida y la dieta de la persona como para ser más propensa a eso, pero la parte genética también es algo pues como que juega un papel ahí como muy importante. Bueno, sus respuestas han sido muy interesantes y yo me voy a permitir entonces hacer algunas apreciaciones, ¿no? Es bien importante este tema. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? ¿Están viendo Sí, la profe. presentación? Hay dos palabras que me interesan mucho en el libro de Salmos, capítulo 32, del 3 al 5. Dice, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Yo no sabía que los huesos se pueden envejecer. O sea, mientras, sí sé que los huesos se envejecen, pero no por algo específico, por la parte sentimental o por ese aspecto, esa dimensión social de las personas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo bíblico que me parece supremamente importante, porque ustedes saben que los huesos tienen varias funciones, ¿no? Una de las funciones principales de él es el sistema de locomoción, el sistema de soporte y el sistema de protección del cuerpo como tal. Por ejemplo, ¿qué huesos protegen nuestros órganos más vitales? Por Tenemos la bóveda craneana y tenemos, por el ejemplo, la esternón. reja costal, claro, el esternón. Ese es el hueso que le pone el pecho a la vida, imagínate, o sea, es una cuestión interesantísima. Entonces, no sabía que existía una estrecha relación entre la parte sentimental y la parte física, biológica, ¿no?
Entonces, para esta persona, Salmista David dice que mientras cayó, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, la primera palabra que quiero resaltar en todo este tema, que es bien importante, es envejecimiento. Es un proceso que nosotros tenemos y que estas dos enfermedades que vamos hoy a trabajar, el proceso de atención de enfermería para estas dos enfermedades, tienen sí o sí, están estrechamente relacionadas ¿con qué? Con el envejecimiento, con el envejecimiento. Entonces, la pregunta no se me ha olvidado, la pregunta que les hice, que vamos a tratar al final de poder responderla. Ustedes están observando ahí el proceso normal de una persona, de un niño, de un bebé, cómo pasa a través de las etapas de la vida y sufre una serie de transformaciones. Es la misma persona y va como a través de una curva, ¿no? La curva o campana de Gauss. Y allí decrecen. Primero nos queremos comenzar a tener una serie de funciones y después esas funciones llegan al máximo nivel y luego decrecen. Miren, es lo mismo que pasa con las damas, ¿no? Ahí se observa mucho mejor esta desviación que es anatómica del espacio intervertebral y es porque los huesos de las vértebras que hacen parte de unas articulaciones semimóviles. Estos huesos, el cartílago intervertebral va perdiendo esa densidad y el mismo hueso en la parte ósea, en el hueso esponjoso, va perdiendo su densidad y va la persona bajando de estatura. De hecho, se dice que una de las cosas más importantes en el proceso de envejecimiento es que si las personas tienen un envejecimiento saludable, es porque han perdido menos estatura, ¿no? Entonces, al hablar de esto, voy a darle todos los fundamentos para que ustedes me den una serie de respuestas a las preguntas que les voy a hacer. El proceso, la revista JAMA, que es uno de los journals más importantes, y la OMS hablan con respecto a este tema, ¿no? Hablan como un proceso que comprende unos cambios a nivel morfológico y funcional de todos los seres vivientes y que es como consecuencia del paso de los años. O sea, es un proceso de carácter fisiológico, como lo dice la OMS, y que hay unos cambios y una serie de características que van y que producen en el paciente una limitación y ese paciente tiene que contrarrestarlo con la capacidad de adaptarse. Entonces uno ve y existe un fenómeno llamado envejecimiento que en algunos casos la persona está mucho más adaptada para ese proceso de, de envejecimiento, un envejecimiento saludable y personas que envejecen normalmente con las mismas enfermedades que son tradicionales, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a trabajar con el envejecimiento. Vamos a hablar de los huesos ahora por otro lado y que es bien importante, ¿no? Una lámina que muy seguramente ustedes han estudiado muchísimo. Estoy tratando de colocar, regálenme un segundito, stop, tratando de colocar aquí el cursor para background store chat panel, show panel video. Del cursor para que ustedes puedan, yo ir mostrándoles las cosas que necesito. Pero no sé qué ha pasado, que no me quiere. Profe, nosotros vemos ahí la flechita, pero la flechita blanquita, sí. Bueno, Pero entonces, las otras opciones que tenía antes el Zoom, no sé, como que le hicieron una actualización al Zoom y ya no aparece como el tablero, esas cositas así, ya no. bueno, entonces vamos a avanzar nosotros acá. Si ustedes pueden observar la flechita, entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta la estructura tanto externa como interna de los huesos, ¿no?
Entonces, por un lado, nosotros podemos observar que todos los huesos tienen unas cabezas, ¿cierto? Esos son el hueso subyacente cuando yo voy a articular un hueso con otro. Esas cabezas o llamadas epífisis tienen algo importante, ¿no? Por lo menos en los huesos largos, como es este es el hueso fémur, ustedes van a encontrar que hacia las epífisis tienen un cartílago. Ese cartílago que recubre la epífisis es bien importante, ya que ese es el que va a ayudar en el proceso de fricción para que no exista fricción directa de un hueso con otro y que no nos duela al momento de que nosotros vayamos a caminar, ¿no? Por el otro lado, tenemos una diáfisis, que es básicamente el cuerpo del hueso, ¿cierto? Ustedes lo están observando aquí, todo el cuerpo del hueso. Ahora, existe también otra parte que es bien importante, que son las metáfasis, ¿cierto? Y esas metáfisis son bien importantes porque son como son cartilaginosos, son parte del hueso que están hacia los lados de las cabezas y entre la diáfisis. Y son bien importantes porque esas metáfisis se osifican cuando ya pasan la edad de la pubertad y se osifican ya dejando el hueso completamente maduro, ya una persona con un hueso maduro. Bien, esas diáfisis están recubiertas de una membrana translúcida que tiene una importancia. ¿Cuál es la importancia de esa membrana? Que es llamada periósteo. Esa membrana está ricamente inervada, vascularizada, y por allí es que entran en esas membranas al hueso todo el sistema nervioso, todo el sistema vascular y también todo el sistema linfático. Dentro, mirando la luz interna del hueso, vamos a encontrar que en este tejido que está aquí, el hueso puede tener dos divisiones, ¿no? Una división de tipo de hueso que es llamado hueso compacto, en que su constitución básicamente está compuesta por unas láminas concéntricas, que es lo que le da al hueso esa resistencia, que sea duro. Y existe otro hueso que podemos llamarlo hueso esponjoso, ¿no? Ese hueso es bastante importante porque en el hueso esponjoso es donde se encuentra la médula ósea roja. Entonces, para que un hueso no me sea tan pesado, pero a la vez tiene que ser resistente, tiene que tener dos tipos de hueso. Entonces tenemos uno, otra vez, hueso compacto o laminar, y tenemos un hueso esponjoso o poroso. Listo. Muy bien. Ya conociendo esto, bueno, dentro, internamente, tenemos una lámina. Por afuera lo tapiza el periósteo y por dentro lo tapiza el endostio. El endostio tiene una particularidad, ¿no? Hace ese proceso de aislamiento de las médulas óseas que están internas dentro del hueso. ¿Qué médulas óseas importantes tenemos nosotros, muchachos? Bueno, la médula ósea roja, que es donde fabricamos todos los componentes hematológicos, y tenemos una médula ósea amarilla. ¿Para qué sirve la médula ósea amarilla? Bueno, cuando nosotros tenemos una reserva energética, mire que el hueso nos da una enseñanza, debemos ahorrar. Y el hueso tiene todo ese componente graso allí, porque si es posible, usted sufre un proceso de ayuno muy prolongado por cualquier sea la circunstancia, dentro tiene una reserva de médula ósea amarilla, tejido adiposo. Y también tiene todos los componentes hematopoyéticos que se van produciendo dentro del hueso. Entonces, en la vida de la persona o la vida de la persona se encuentra en la sangre. Y miren ustedes cómo el hueso protege la sangre. El hueso protege los órganos vitales. Entonces, estamos encima de o estamos eh, puestos o estructurados en una estructura ósea que es liviana, pero que a la vez es resistente y que nos protege de. Entonces, es bastante importante cómo es nuestra constitución ósea.
Bueno, Pero, o sea que se dañan los huesos y no estamos en nada. Auxilio. sí, si se dañan los huesos, estamos frente a una condición bastante compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden dañar los huesos? Bueno, hay dos tipos de patologías que eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, otras cosas que son importantes mencionar de los huesos es que tenemos unos huesos que son cortos y otros que son largos, ¿cierto? Huesos largos, ahí está, es el fémur. El hueso del brazo, ¿cómo se llama? Húmero. El húmero, perfecto. Tenemos otros huesos largos y tenemos por el otro lado unos huesos que son planos. Por ejemplo, ¿qué huesos son planos? Las Las El esternón, escápulas. Muy bien, el excelente. esternón, El escápula, esternón. las pelvis. Bien, pero tenemos también los huesos de la bóveda craneana, ¿cierto? Y los del Y tórax tenemos, también entran como ¿cómo? las de la caja torácica también son planos, ¿no? No. Esas son las El externo. costillas. Las De la caja costillas. torácica plano sería el esternón. En este caso, sí. Bueno, y tenemos unos huesos cortos. ¿Qué huesos cortos tenemos nosotros? Las falanges, Los Bien. sí. Los falanges. Las vértebras son huesos cortos. el Y martillo. el yunque, el estribo. Muy bien. Esos huesos bastante importantes, ¿no? Ya les mencioné que tenemos tres zonas en cada uno de nuestros huesos, que son las epífisis, tenemos también la diáfisis y las metáfisis, ¿cierto? Entonces es bien importante esa parte. La estructura, con respecto, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a la estructura del hueso? Bueno, ya dijimos que tenemos una estructura que es interna y una estructura que es externa, ¿no? Entonces, en toda la estructura interna tenemos la parte del periósteo que regula la parte de la vascularización, los nervios y también la parte de el sistema linfático. Por el otro lado tenemos el endostio que regula la parte interna del hueso. Es bien importante mencionar que dentro del tejido óseo nosotros tenemos una matriz orgánica, ¿cierto? O sea, estamos hablando dentro del tejido óseo, el compacto. Tenemos una matriz orgánica y esa matriz orgánica está compuesta por una sustancia osteoide, por unas fibras de colágenos y también tenemos la osteocalcina. Es bastante importante esto porque la relación que guarda esta matriz ósea con las células que trabajan allí, que ahorita más adelante, bueno, la vamos a mencionar, que son las células osteoblásticas, los osteoclastos y los osteocitos, ¿cierto? Osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Y también tenemos una serie de minerales. Entonces tenemos allí sales minerales como el calcio, el fósforo, algunos depósitos de sustancia osteoide y también una serie de cristales de hidroxiapatita. Todo eso hace parte de la composición mineral, la matriz orgánica y las células del tejido óseo. Un momentico. Tenía aquí esto. Muy bien. Sigamos entonces avanzando con respecto a la estructura ósea. Es bien importante lo que les estaba mencionando de las células porque cada una de las células hace un proceso. Entonces tenemos en nuestro sistema unas células que son bien importantes, que son las células o los osteocitos, los osteoclastos y los osteoblastos. Bueno, más adelante tal vez nos vamos a devolver un poco porque hay dos procesos que son bien importantes en el hueso, que son el proceso de remodelación y el proceso de resorción ósea. ¿Listo? Entonces, yo voy a seguir mostrando acá. Este es el periósteo. Es una matriz translúcida que recubre el hueso. Y miren ustedes que hay aquí vasos sanguíneos
rojitos, los vasos linfáticos, los verdes, y los vasos sanguíneos azules, que son los venosos. Si nosotros siguiéramos ese corte, vamos a encontrar que los huesos tienen una serie de vasitos o una serie de orificios. Esos orificios son llamados conductos de Havers. Esos conductos de Havers son bastante importantes porque ahí es donde va a entrar al hueso los vasos sanguíneos, donde va a entrar el sistema venoso y el sistema linfático. Bien, es importante que ustedes observen esta estructura, en este corte que tiene este fémur, ¿no? Parece que es un fémur. Miren que en el hueso compacto tienen una serie de círculos. Estos círculos son una serie de osteonas, que son unas láminas concéntricas que el hueso tiene. Miren, el hueso es tan poderoso que tiene la misma estructura de los huesos de la tierra. ¿Cuáles son los huesos de la tierra? Las plantas, ¿no? Ustedes ven que por eso los derrumbes o los alud se dan porque las personas no tienen o el terreno no tiene buenos árboles, ¿no? Entonces, los huesos, cuando usted corta un árbol, va a encontrar una serie de anillos. Esos anillos van a determinar la edad de los árboles. Lo mismo pasa en el hueso. Tiene una serie de anillos, unas láminas concéntricas llamadas osteonas. Esas osteonas, que son la disposición de láminas concéntricas, se unen con el conducto de Havers. Entonces, estas osteonas son los que le van a dar esa fortaleza a ese hueso. Pero a la parte que le da la fortaleza, miren que un hueso realmente no es pesado. Yo estoy seguro que cuando ustedes fueron al laboratorio, pudieron tener algunos huesos, o ahí mismo en el laboratorio ustedes ven algunos huesos que pueden observar y pueden revisarlo, y no son para nada pesados. Muy bien. Entonces, en la sección de un hueso, cuando nosotros cortamos un hueso, vamos a encontrar por un lado, adentro, interno, el hueso esponjoso, y por la parte de afuera, el hueso compacto. Más afuera, el periósteo, y adentro, totalmente adentro, la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. La médula ósea roja está hacia las cabezas de las epífisis, ¿cierto? A las cabezas de los huesos, que son las epífisis. Muy bien. Hasta acá yo creo que no tenemos ninguna pregunta, y si no, ustedes pueden activar el micrófono y hacerla. Este es básicamente una epífisis. Estamos encontrando que hay... ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, ¿podría por fin retroceder la otra imagen un momentico? Porfis. Sí. Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, en este orden de ideas, ustedes van a encontrar que existe una cabeza del hueso, que ese hueso, que esa cabeza se llama la epífisis, que esa epífisis está recubierta por un cartílago articular, que ese cartílago le brinda protección a ese hueso, de que no roce con el hueso de la siguiente articulación. Encontramos un hueso esponjoso que tiene bastante vascularización, ¿cierto? Y ese hueso esponjoso se comunica con el hueso a través de la vascularización, y va a salir esa vascularización o esos vasos linfáticos o esos vasos venosos por los conductos de Havers, que están dentro del hueso compacto. ¿Listo? Entonces, esa gráfica es importante para eso. Si seguimos avanzando y vamos a hacer un corte un poco más detallado ya y a observar el hueso compacto, vamos a observar lo siguiente. Lo primero, de lo más grande hasta lo más particular. Este hueso que está aquí es el fémur. Este fémur se le toma una pequeña porcioncita de ese hueso compacto y aquí está agrandado, ¿no? Cuando le hacemos zoom a la imagen, podemos encontrar que ese hueso compacto tiene una lámina que lo está recubriendo. Esta lámina que está recubriendo se llama periósteo, y tiene a su vez unas fibras que son llamadas fibras de Charpey, pero
ese hueso, perdón, ese periósteo, por allí entra un vaso sanguíneo en esa entrada de ese vaso sanguíneo llamamos conductos de Havers. Esos conductos de Havers se comunican a su vez para poder irrigar también a todos los demás componentes que están en el hueso compacto, ¿no? Y el hueso compacto, a su vez, conductos de Havers, canal de Havers. Cada canal de Havers está recubierto por endostio, ¿cierto? Que es otra membrana translúcida capaz de aislar esos vasos sanguíneos del hueso como tal. Y a su vez tenemos nosotros una serie de eh, lamelas, una serie de lamelas que van como en un círculo, o lamelas circunferenciales, ¿no? Esas lamelas o las láminas van unidas unas con otras. Aquí va lo que yo les estaba mencionando de la sustancia, perdón, le estaba mencionando de la matriz orgánica. Y importante, cada una de esas lamelas, hay dentro de ellas, en esos espacios, van quedando osteocitos. Y esos osteocitos son como la unidad fundamental del tejido óseo. Entonces, es bastante importante este grupo de células. Hacen parte de los osteoblastos primarios. Entonces, es bien importante por eso los osteocitos. Ustedes van a observar, Profe, ¿sí? esas lamelas son las mismas ostionas. Las lamelas, a su vez, las lamelas o láminas, ¿cierto? Esas lamelas van a formar en su defecto una ostiona. Una ostiona es todo este canal. Ustedes están observándolo acá en la imagen cuando le hacemos un zoom a su parte derecha e inferior. Observan que todas esas lamelas unidas, completas, hacen un círculo grande, y ese círculo grande llamamos ostionas. Y esas ostionas tienen un canal, es el canal de Havers. Cada una de estas partes es un pedazo de lamela, ¿cierto? Entonces, lo más grande sería una ostiona. Después, una ostiona está compuesta por varias lamelas, y varias lamelas entre sí tienen una cantidad de osteocitos que quedan ahí adentro. Ese sería como esa parte, ¿no? Bueno. Y aquí, cuando se toman un pedacito de esa ostiona, ustedes van a observar que está compuesta por unas lamelas y por muchos osteocitos a su vez. Por eso también tiene unas sales minerales, como ya les he mencionado. Bien, eso hasta allí para hablar un poco y repasar un poco de la parte del hueso propiamente, ¿no? Hay muchas otras cosas que decir, entonces vamos a hablar un poco sobre los procesos de remodelación y los procesos de reabsorción o de resorción ósea. Bueno, si hablamos del proceso del proceso de remodelación, ¿cierto? Yo les voy a mandar por el WhatsApp una imagen para que ustedes me puedan ir siguiendo. Ahí ya la pueden abrir. Este proceso son las fases del modelo de remodelación ósea. A ver, ¿qué significa la palabra de remodelación ósea? A ver, hablamos de remodelación ósea cuando hablamos de ¿qué? Profe, la formación de hueso nuevo. ¿De la qué? La formación de hueso nuevo Muy por bien. parte de los osteocitos. Es la formación de hueso nuevo. Es tomar el hueso antiguo y remodelarlo, quitarlo el hueso antiguo y colocar hueso nuevo. Eso tiene una serie de etapas. Esas etapas, ¿ah? ¿Eso sucedería cuando hay un accidente, profe? No. ¿Una fractura o algo así o no?
También se trabaja de esa forma cuando hay una fractura, pero en condiciones normales nosotros estamos constantemente renovando nuestro hueso. Es decir, miren, aproximadamente el 10% de nuestro tejido óseo es renovado cada año, en condiciones normales, Airi. El 10% de nuestro contenido óseo. Porque Ok. es como un árbol, o sea, ustedes ven que el árbol va creciendo de adentro hacia afuera, ¿sí o no? Y lo que está afuera eran los círculos concéntricos que él tuvo cuando era niño. Lo mismo pasa con el hueso, ¿no? Se va renovando desde adentro hacia afuera y se va haciendo el proceso de remodelación ósea desde de resorción ósea desde afuera. Entonces miren estas etapas. Hay una serie de etapas, ¿no? La primera etapa comienza con el proceso de retracción de los osteoblastos en la activación y la activación de los osteoclastos. Bueno, es importante mencionar dos cosas. ¿Cuál es la función que hacen los osteoclastos? ¿Son las células encargadas de qué? ¿Los qué? Profe, ¿cuál es? Osteoclastos. Profe, La Reabsorber. resorción. absorben el hueso, ¿no? Ajá. Exactamente. Los osteoclastos son las células encargadas de reabsorber esa sustancia, la matriz ósea, ¿no? Y de ir retirando la matriz y ir colocando. Y ahora entonces se hace el proceso con los osteoblastos. Los osteoblastos son las células encargadas de la ¿qué? Creación. De la, muy bien, relacionadas con la síntesis ósea. O sea, ellos lo que hacen es esto, esa sustancia ósea, irla remodelando. Entonces, con la retracción, en la primera fase vamos a encontrar la retracción de los osteoblastos. ¿Qué es lo que hacen los osteoblastos? Crear nuevo hueso. Ellos se retrasan, dejan una serie de espacios allí. Esos espacios van a venir los osteoclastos y van a comerse en esos espacios que están allí, van a degradar todo lo que sea que esté malo. Cuando ustedes van a tapar ustedes han visto las personas que van a hacer un hueco en las calles o que van a pavimentar. Ustedes ven, yo no sé si ustedes lo han visto, que le pasan como una máquina que parece que se comiera parte del pavimento y uno dice, pero ese pavimento está bueno. ¿Y esta gente por qué lo hace? Lo hace porque si allí encima de esa capa se echara el pavimento bueno, eso se resquebraja enseguida. Para que dure más es necesario que lo que está medio puestecito, que aparentemente está bueno, se quite, se desdoble. Entonces el proceso de los osteoblastos es uno quitarse de allí para que los osteoblastos puedan llegar, tomar todas aquellas cosas que están viejas, quitarlas de ahí, hacer ese hueco un poco más profundo para que ahora sí pueda. Ahora, todo proceso de reabsorción es el proceso de desdoblar esa matriz ósea que está antigua, vieja, para reemplazar una nueva. ¿Y quién hace la nueva? La hacen a través de la activación de los osteoblastos. Luego, es importante mencionar que los osteoblastos comienzan a trabajar desde la parte más interna, de la parte más profunda. Ustedes la están viendo ahí, de la parte más abajo. Entonces comienzan desde adentro, desde a lo más profundo hacia la parte de la periferia. Comienzan a llenar todos esos espacios con sales minerales, con todos los osteocitos, que son células de sostén. Comienzan a crear nuevas lamelas, ¿cierto? Con toda esa matriz ósea. Y luego ya ustedes observan que hay la formación del hueso desde la parte más profunda hasta la parte más superficial y luego entra otra vez a una fase de reposo. Eso es un proceso que se hace de manera continua, sostenida en el tiempo. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el papel hormonal para el proceso de remodelación y de reabsorción ósea? ¿Alguno de ustedes que me quiera responder? Adelante. Profe, las Yo tenía hormonas, entendido que las hormonas paratiroideas favorecen la reabsorción, ¿no? O sea, activando entonces la actividad de los osteoclastos. Muy bien. Entonces, todas las hormonas paratiroideas o la hormona paratiroidea activa la formación indirecta de los osteoclastos.
Muy bien. Ahora, ¿qué hormona activa la función de los, bueno, que inhiba la función de los osteoclastos? Recuerden que los osteoclastos son los que hacen la resorción ósea, los que van eh, deteriorando el hueso que ya está malo para poder reemplazarlo por un hueso bueno. Y esto es un proceso que se hace continuo. Pero como bien lo mencionaba Sebastián, desde los 30 a 40 años hay un desequilibrio, porque el proceso de remodelación ósea se va haciendo más lento y el proceso de reabsorción ósea se va haciendo más rápido. O sea, mantiene la misma tonalidad. Se va quedando el proceso de remodelación. Por eso nosotros a partir de los 30 años en adelante comenzamos a disminuir nuestra densidad ósea. Y es por eso que todas las damas que están en gestación es bien importante mantenerse activa físicamente para que la inactividad no vaya a favorecer todo ese proceso de reabsorción ósea, desequilibrio no vaya a ser más rápido, ¿no? Porque se va perdiendo densidad ósea por la quietud, por el cambio de actividad que ya nosotros tenemos. Entonces, decimos que hay unas células que yo sé que ustedes conocen muy bien, que son las células, la calcitonina, que son las células que son producidas por una hormona, ¿cierto? ¿Cuál es la hormona que produce la célula calcitonina? Caliciforme. ¿Ah? No, no, bueno, Osteocalcina. o más bien qué glándula, perdón, Tiroides. muy bien, La la tiroides. glándula tiroidea. Entonces, esta hormona o la calcitonina como tal es producida por la glándula tiroidea y ella inhibe a los osteoclastos. Entonces, ya tenemos por un lado que la aparatormona de forma indirecta activa los osteoclastos. Y la calcitonina hace el efecto contrario, inhibe los osteoclastos, por lo tanto, es una acción osteoblástica, o sea, ayuda al proceso de remodelación. ¿Qué hace la vitamina D? Ella se activa como calcitriol también. Muy bien, exacto. Entonces, el efecto directo que tiene la vitamina D, ¿cuál es? ¿Para qué le mandan a los pacientes vitamina D? Para estimular la producción de calcitonina o para hacer un homólogo de calcitonina. Para hacer un homólogo de la calcitonina, tienes toda la razón. Es decir, porque activa por efecto directo las células osteoblásticas e inhibe la secreción de la hormona paratiroidea. Y si inhibe la opción de la hormona paratiroidea, entonces el proceso va a ser más lento y el paciente no va a perder tanta densidad ósea. ¿Sí? El problema es que ustedes tienen que tener en cuenta que por encima de los 1000 o de 1 gramo de calcio al día, el paciente se le pueden calcificar entonces otras cosas, como los vasos sanguíneos. Entonces eso es un cuidado de enfermería que hay que tener en cuenta. Mayor de 1 gramo, profe. Sí, 1000 gramos en adelante, 1000 miligramos. Ahora, por fortuna nuestro Pero cuerpo, todo el calcio como complemento. exógeno, como complemento, sí, todo el calcio exógeno que nosotros tomamos, por fortuna, cuando pasa por el hígado, el efecto del primer paso, por fortuna no se absorbe todo, ¿no? Si no, fuese mucho más drástico el asunto. Bueno, tengo otras que son bastante Profe, una importantes. pregunta, qué pena. Adelante, Sebastián. Lo que pasa es que a una materna, a una mujer gestante, se le dan entre 1000 y 1200 miligramos diarios de calcio. Sí. Pero eso es, o sea, es que estoy confundido con la dosis de calcio. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Buena pregunta. Estamos hablando de personas mayores de edad, de 60 años en adelante, porque el metabolismo del calcio no es el mismo. Y recuerden que de 60 años adelante el proceso de remodelación, el proceso de resorción ósea, libera calcio de los huesos y ese calcio lo va a utilizar la persona, porque el cuerpo utiliza todo. Entonces, mira que nosotros obtenemos calcio de los huesos. O sea, de los huesos utilizamos el calcio. ¿Y para qué sirve el calcio de los huesos? Para la contractibilidad cardíaca, para los mecanismos celulares, ¿cierto? De propagación de los impulsos cardíacos. Lo necesitamos para todo, para toda la funcionalidad normal
de la célula, esos medios externos para la conformación de las unidades del líquido intersticial. Entonces, si yo tengo un paciente mayor de 60 años de edad, Sebastián, que está haciendo procesos de reabsorción ósea más acelerados, es decir, que tiene más disponibilidad de fósforo, magnesio y calcio, que es lo que suelta el proceso de reabsorción ósea, entonces más la dieta exógena que yo tengo de ese paciente alto y rico en calcio, más los 1000 miligramos que yo le estoy dando de calcio, que se los doy, se los puedo dar hasta en 2 ocasiones. Ustedes ven que la presentación normal son de 600 miligramos, ¿no? Y el Sí, paciente profe. puede tomar 600 de esos una vez al día, pero que en muchas ocasiones si se le mandan 2 pastillas de estas, están excediendo con el proceso de reabsorción ósea, con el proceso de tomar calcio, entonces el paciente se toma muy a pecho todo y todo lo quiere tomar con calcio. Y ese calcio puede llegar a favorecer que haya rigidez arterial. ¿Listo? Entonces, es un cuidado de enfermería que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bien, Profe, por encima de los 1000 miligramos al si por día. encima de los 1000 miligramos, ya estamos hablando de 1200 miligramos hacia adelante, eso es bastante patológico. Es más, uno encuentra a veces a pacientes que tienen 1600 miligramos. Entonces, no es bueno que el paciente, además de eso, vean que el cuerpo está fabricando su propio calcio. Además de eso, el cuerpo tiene calcio de la dieta y además de eso le voy a dar un suplemento de calcio. Entonces, miren toda esta cantidad de cosas, cómo pueden llegar a afectar al paciente. Sí, Bien, profe. existe también otra cuestión que es bastante importante y es una hormona o los estrógenos en el proceso de equilibrio. Los estrógenos tienen un papel funcional bastante importante y trabajan en el proceso de la remodelación ósea, porque los estrógenos disminuyen la absorción de los osteoclastos. Entonces, miren que las personas cuando pasa cierta edad, llega la edad madura, todos los pacientes, eh, en su gran mayoría las damas pierden estrógenos, ¿no? Y esa pérdida de estrógenos ayuda básicamente a la acción, que la acción osteoclástica se mantenga y no la disminuya. Es decir, que aumente o incremente el proceso de resorción ósea, ¿sí? Sumado a que las otras hormonas están decaídas por la pérdida de funciones, entonces estamos hablando de que hay un desequilibrio y ese desequilibrio ayuda a que el hueso se ponga frágil, a que el hueso compacto pierda volumen y el hueso esponjoso se separa en sus trabéculas. Y al separarse esas trabéculas internas y que el hueso compacto pierda volumen, estamos en presencia de una patología. ¿Cómo se llama? Osteoporosis. Muy bien. O huesos frágiles. Ese Profe, es el proceso de la osteoporosis. Dime eso, o Sebastián. sea, entonces los estrógenos son como protectores. Es un factor de protección, mejor no lo has podido decir. Es un factor de protección, claro que sí. Yo no sé si ustedes han visto a veces que algunas abuelitas las mandan a planificar. Y uno dice, porque una abuelita, estos sinvergüenzas, estos especialistas, las mandan a planificar. Claro, la tienen que mandar a planificar para que el proceso de remodelación ósea se vea, de resorción ósea o de lisis del hueso, eh, tratar de que no pierda tanta densidad ósea la abuelita o el abuelito. Pero en estos casos, Profe, la osteoporosis es más frecuente en mujeres que en hombres. Profe, Adelante, Verónica. que entonces, ¿por qué, por ejemplo, las inyecciones trimestrales que solo tienen estrógeno descalcifican? Las inyecciones trimestrales Sí. que solo tienen estrógenos O descalcifican. sí, o solo tienen progesterona, no me acuerdo. Si tienen estrógenos no debieran descalcificar. ¿Sí? Ah, Y no, tienen estrógeno, sí, profe, ya me acordé. Tienen, dietililiestradiol es un precursor estrogénico, pero no debieran. De hecho,
vuelvo y te digo, anticonceptivos orales le mandan a los pacientes para que ese proceso de remodelación ósea no se encuentre tan afectado y no pierda densidad ósea. Profe, ellas Lo que tienen, sí tienen es una carga grande que puede ayudar a que la presión se le suba a estos pacientes, pero ya han venido desarrollando moléculas cada vez mejores y más pequeñas. Sí, no, Verónica. las trimestrales solo tienen es progesterona y dicen que eso es que descalcifica. Dicen que eso descalcifica. Bueno, habría que mirar la función. La verdad desconozco, no lo he buscado, pero lo buscamos y lo conversamos. Progesterona, sí. La verdad que el YADE era no el que descalcificaba, sino que no permitía que el calcio, pues como la buena, ¿cómo se dice? Absorción, ok. Absorción, evitaba la absorción del calcio, pero no descalcificaba. ¿Qué cosa? Pues lo del YADE, no la... Que el Yadel descalcificaba. Evitaba la absorción del calcio. Ah, ok. Ya valí. Bueno, interesante. No sé, realmente no sabría. Entonces lo mismo pasa con la trimestral porque son las mismas hormonas. Yo había escuchado solo de la trimestral, que incluso no se recomienda pues como en mujeres jóvenes por eso, por la descalcificación. Habría que buscar entonces la progesterona. ¿Qué papel cumple la progesterona en la regulación del calcio? Listo, vamos a ir avanzando y hay que tocar ese tema, porque ese tema me parece interesante en la regulación del calcio. Muy bien. Existen también otro tipo de vías o mecanismos que no son hormonales para el control del metabolismo. Profe, Hola. una cosita, eso no sé si me pasa a mí. ¿Usted ha avanzado de diapositivas? No, avanza a diapositiva. Miren todo lo que hemos podido aprender de esta sola diapositiva. Ah, listo. Esperen un momentico, progesterona. Y osteoporosis. Bueno, avancemos entonces. Sí, están hay algunos estudios que estoy consultando que nos dicen que básicamente la progesterona ayuda al proceso de la osteopenia. Disminución de las hormonas femeninas. Bueno, eso me va a quedar de consulta interesante. Existen otras como por ejemplo las interleuquinas. Existe también un sistema que es bastante difícil de mencionar, que es el OPG RANK con L RAN, que es el sistema de interrelación y control entre la actividad osteoblástica y osteoclástica. Ayuda a un proceso de regulación para que se mantengan en equilibrio tanto los osteoclastos como los osteoblastos. Bueno, ya teniendo en cuenta todo este proceso, pasamos entonces a la parte de las articulaciones y luego vamos a retomar aspectos importantes de la osteoporosis, ¿no? Entonces, bueno, decimos que básicamente osteoporosis es esa pérdida de la densidad y masa ósea que lleva al paciente a que tenga los huesos frágiles y que se puedan fracturar. Bien, ahora vamos un poco a hablar de las articulaciones, ¿no? Bueno, aquí hay una comparación entre la ciencia que estudia los huesos, que se llama osteología, y la ciencia que estudia las articulaciones, que se llama artralogía. Por un lado tenemos 206 huesos y hasta un poquito más. Existen personas que tienen huesos sesamoideos que no van en ese lugar. Y las articulaciones, hay por supuesto más articulaciones. Hay 230 articulaciones, unas dependiendo
el tipo de articulaciones, ¿no? Tenemos unas articulaciones que no son móviles, unas articulaciones que son semimóviles y unas articulaciones que son completamente móviles. Por ejemplo, dentro de las articulaciones móviles podemos tener las anfiartrosis, que son articulaciones con una limitada movilidad. Por ejemplo, ustedes me pueden mencionar algunas de esas articulaciones. Es móvil. Semimóvil o movilidad Profe, las limitada. de la cabeza, no me acuerdo cómo se llaman. Esas son articulaciones que nada más se mantienen semimóviles en el momento de la bóveda craneana, ¿no? Pero en el momento nada más del parto, que hacen el cabalgamiento y ya después del puerperio se van osificando, sí. En este caso tenemos articulaciones fibrocartilaginosas, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué es lo que me hace a mí Las rotar? vértebras. Claro, lo que me hace a mí rotar la cabeza, ¿no? Que de paso tengo como una tortícula y tengo que estar mandando de un lado a otro porque la posición que tengo. Saidí. Bueno, Me toca Arbamol. me toca vamos el Sairi que Saidí para que le haga otro masaje. perfecto. Entonces tenemos el atlas y el axis, que son las dos primeras vértebras de las cervicales, que el atlas, ¿cierto? Gira sobre el axis y es lo que me permite a mí hacer este movimiento. Pero esa es una articulación semimóvil porque no permite, ustedes ven que el axis, bueno, sería imposible realmente hacer el completo movimiento, ¿no? Pero existen otras articulaciones, por ejemplo, seguidas, todas las vértebras seguidas allí, permiten hacer movimientos, algunos tipos de movimientos, no todos complejos, no todos completos, ¿no? Entonces no rota una vértebra completa sobre su propio eje, a no ser que sea nada más este movimiento de 180 grados. Bien, existen otras articulaciones que son las articulaciones, las anfiartrosis. Las anfiartrosis son las articulaciones que son semimóviles, como lo hemos estado mencionando, y dentro de las articulaciones inmóviles se encuentran las las sindroncosis y la sinfibrosis, que son dos tipos de articulaciones en donde una es porque están compuestas de tejido cartilaginoso y la otra porque son acoplamientos óseos que tienen pequeños tipos de tejido conjuntivo fibroso. Por ejemplo, ya mencionamos las articulaciones de los huesos del cráneo y ya mencionamos las articulaciones entre la costilla y el esternón, ¿no? Que eso es una articulación que está compuesto por un hueso y por un cartílago seguido. Y las otras, que son las articulaciones de las cuales vamos a hablar el día de hoy, que son las diartrosis. Las diartrosis o articulaciones sinoviales. ¿Cuál es la particularidad de estas articulaciones? Que están compuestas por un líquido sinovial. Que ese líquido sinovial está contenido en una cápsula sinovial. Y que ustedes observan que este líquido que está aquí, este líquido sinovial que está metido dentro de una cápsula sinovial, ese líquido es el que ayuda a alimentar el cartílago. ¿Sí o no? Profe, ese mismo líquido es lo que dicen que la bursa o el burso, no sé cómo se llama ahí. Bursitis. Ajá. Pues yo creo que sí. Que ese es el que se inflama más que todo en la rodilla, ¿cierto, profe? Sí, así es. El hombre también. En todo donde haya articulación sinovial o donde haya diartrosis, ¿cierto? O sea, donde esté el acoplamiento entre un hueso articular o yusta articular con otro hueso. Entonces, vamos a hacer una cosa, muchachos, vamos a dar un espaciecito para poder descansar un poquito la voz, unos 5 minuticos nada más, son las 4:20, a las 4:25, muchachos, para yo pararme porque creo que me voy a tullir aquí si me quedo sentado. Espérense un momentico, Profe, está bien. 5 minuticos, por favor, vayan al baño, no vamos a Bueno. pagar nada, vamos a quitar nada más esto y ustedes
5 minuticos nada más.
Bueno, muchachos, estamos retomando. ¿Están todos? Presente. Hola. Sí, profe. Bueno, vamos Sí, entonces. profe. Listo, vamos a ir entonces avanzando. Estábamos hablando de que una articulación está compuesta, el aspecto mecánico de la articulación está compuesta por el hueso yusta articular, es decir, los huesos proximales a las articulaciones. Estos dos huesos que están aquí están compuestos por un cartílago. Este cartílago que estamos mencionando tiene dos estructuras que son bien importantes. Una es una matriz cartilaginosa y la otra es la unidad fundamental o la unidad anatómica y funcional de un cartílago. ¿Cuál es? ¿Cómo se llaman esas células? Células cartilaginosas. ¿Cómo se llaman? No estoy seguro, profe. Los Los condrocitos. condrocitos. Muy bien, los condrocitos. Entonces los condrocitos tienen un papel bastante importante porque estos tienen una escasa actividad metabólica y los condrocitos se alimentan, bueno, ellos son los que forman la matriz del cartílago y ellos se alimentan del líquido sinovial. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿este cartílago está ricamente vascularizado? Sí, no, ¿y por qué? Muy bien, entonces, si estuviera ricamente vascularizado, cada vez que nosotros hiciéramos un movimiento, es decir, cada vez que camináramos, estaríamos eh, teniendo una rotura de cada vaso sanguíneo de este cartílago. Entonces, el cartílago básicamente se alimenta del líquido sinovial porque el líquido sinovial es la principal fuente de alimentación de los condrocitos y estos condrocitos a su vez son los que forman la matriz cartilaginosa. Muy bien, entonces cuando este líquido sinovial que está metido dentro de una bolsa o bursa, este cartílago se comienza a resquebrajar por sobrecarga, por edad, por factores hormonales, por algunas otras manifestaciones, comienza a soltar y a volver este líquido sinovial un poco turbio. Entonces comienzan a botar una cantidad de sustancias que hacen que este líquido sea turbio y que la membrana, o en este caso, perdón, el cartílago, no tenga una buena funcionalidad. A ver, ustedes saben que el cartílago o la membrana del cartílago está compuesta por en su matriz, ¿no? Está compuesta por unos proteoglucanos o proteoglicanos, que básicamente son un tipo de sustancia que está compuesta por proteína y ácido hialurónico. Y básicamente cada vez que nosotros hacemos el movimiento o cada vez que vamos a caminar, esto funge como una esponja porque son altamente hidrofílicas. Es decir, cuando nosotros caminamos, lo que hace ese cartílago es como si fuera una esponja, se llena de líquido sinovial. Cuando nosotros hacemos fricción, ese líquido sinovial o se bota esa agua, sale esa agua del cartílago como tal, y luego cuando le aliviamos presión se vuelve a llenar otra vez. Entonces, si nosotros le ponemos sobrecarga a nuestra articulación, vamos a ir deteriorando nuestro cartílago. Entonces, la pregunta que yo les hice de manera inicial
que si después de los 40 años en adelante todas las personas, o de los 50 años en adelante, todas las personas tienen o sufren de, de artrosis, entonces la verdad es que sí. Porque aunque no, ¿qué es la artrosis? Es el desgaste, es el desgaste y se caracteriza por la degradación de ese cartílago que está unido a ese hueso justa articular, y ese hueso desgaste también en el hueso, lo que permite que haya una fricción y existan una serie de manifestaciones clínicas. En este caso, las manifestaciones clínicas pueden ir desde la rigidez de la articulación, desde los crépitos de la articulación. No sé si ustedes han visto pacientes que dicen, se me ha quedado pegada la rodilla, me duele la rodilla, o en su defecto, estoy crocante porque la rodilla o se me quedó pegada. Esos son tipos de pacientes que ya tienen una artrosis más grave. Pero puede ser que una persona, por el hecho de que haya estado utilizando de manera indiscriminada la articulación y que ya le comience a doler, sufra un proceso de recuperación y después el desgaste se acentúe. Profe, tengo una pregunta. Ustedes han visto, ya te voy a dar la palabra, ustedes han visto a los futbolistas, por ejemplo, el caso del Tino Asprilla o de cualquier futbolista X, cómo caminan esos futbolistas después de los 40 años en adelante. ¿Cierto? Como O si sea, le doliera el cuerpo. claro, las articulaciones de las rodillas están bastante desgastadas. Entonces, miren que ellos no necesitan, eso es una artrosis fisiológica por la repetición constante de una actividad, y hay un desgaste. Caso contrario a la artrosis. La artrosis es una inflamación de la articulación, pero No que sería esta, artritis, profe. la artritis, perdón, la artritis a la artrosis, tenía toda la razón, es diferente, porque esta tiene un mejor pronóstico, la artrosis. Entonces, tenemos, por ejemplo, personas que se han descrito la artrosis de la mano de coser o de la máquina de coser, que eran todas esas personas que utilizaban las máquinas de coser para poder, y hacían movimientos repetitivos, y todos esos movimientos repetitivos lo conllevaban a que la persona sufriera de las articulaciones de las manos, ¿no? Y se han descrito este mismo patología cuando estuvo la época del BlackBerry. En México y en China había muchos muchachos que llegaron a perder sus dedos, eh, hasta llegaron a necrotizarse los dedos porque por estar utilizándolos demasiado constante, y jóvenes, no estamos hablando de adultos. Entonces, esto es bastante importante. La gran mayoría puede llegar a adulto con una artrosis corregida. Otros pueden ser una artrosis fisiológica, que puede ser producto de los tacones que a veces utilizan las damas, que colocan el hueso o los huesos en una postura diferente a la normal. Entonces, se les deforma el pie y se les desgasta un lado más del cartílago que otro. Entonces, por eso es bien importante también tener en cuenta este tema. Ahora sí, ¿qué preguntas iban a hacer? Qué pena. Profe, Profe, nunca te la mía es sencillita, pues creo. No puedo usar tacón. Eso que dicen los meniscos no es lo que el cartílago como tal, que protege Exactamente. los huesos. Sí, también lo pueden llamar los médicos cuando van a operarlo. Oye, vamos a operarte la chocosuela. Eso es el cartílago. ¿Cómo? Ah, meniscos. Meniscos. Lo de las chocosuelas. Bueno, Chocosuela. Profe, Sí. o sea que esos muchachos que compiten, por ejemplo, en esas competencias de los cubos de Rubik, ellos pueden sufrir de una artrosis por lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Los muchachos que compiten armando los cubos de Rubik, ¿sabe cuál es el cubo de Rubik? Es el cubo que es de colores. Y Sí. hay muchos cubos de muchos tamaños. Y esas
personas que compiten y llevan compitiendo mucho tiempo, pues tienen mayor riesgo de sufrir de pronto una artrosis en las Claro, articulaciones. por los mismos movimientos repetitivos que ellos tienen que utilizarlo y en un momento eh, de una forma como muy repetida, ¿no? Claro que sí. O sea, todo Profe, lo que implique este tipo, por ejemplo, el trotar, los grandes muchachos, estos maratonistas, sufren de la articulación. Y es porque el Profe, trotar en pavimento ayuda a que esa articulación sufra así. o en mi caso los que juegan rugby. De los que juegan rugby que tienen esos desgarros en los meniscos, así es. profe, entonces, a ver, la artritis es la inflamación de las articulaciones, pero también por movimientos repetitivos, ¿o no? Eso es Y una de la las consecuencias. artrosis. Eso es una de las consecuencias. Es inflamación de la articulación. Artrosis es inflamación de una articulación. En cambio, artrosis no es la inflamación de una articulación, que puede tener una sintomatología que puede ser inflamación de la articulación bien, pero la artrosis es el desgaste del cartílago y del hueso subarticular o subcondral. O sea, el hueso que está allí seguido conjuntamente con el mismo cartílago. A eso llamamos nosotros una artrosis. Ah, Entonces, bueno. fíjate que todos nosotros podemos tener una artrosis, independientemente de que tengamos un síntoma o que no lo tengamos, pero es un desgaste. ¿Y cómo observamos nosotros que tenemos una artrosis? ¿Cuáles son esos estudios? Bueno, lo podemos hacer a través de la exploración física, ¿no? Todas las cosas que hemos mencionado nosotros para poder hacer el diagnóstico. O sea, que el paciente tenga deformidad, que tenga la rodilla inflamada, alguna lesión aún de ligamento cruzado, todo esto hace parte de ese proceso que lo podemos ver a través de la exploración física. Pero también hay otros estudios de imagen. Yo, por ejemplo, cuando yo estuve en el servicio de urgencia, me pasaron yo tenía que atender también y poner medicamentos en hospitalización. Entonces, se dañó justo el ascensor. No sé los que conocieron algún tipo de clínica, bueno, no voy a decir el nombre para no hacerle mala propaganda, pero se dañó el ascensor y me tocaba subir y bajar esas escaleras y colocar medicamento a dos manos. Y con tan mala suerte que el calzado que yo tenía no tenía puente. Claro, me comenzaron a doler las rodillas. Entonces, a mí me hicieron en ese caso una radiografía simple, lateral. Y esa radiografía lo que queríamos observar ahí era que los espacios estuvieran conservados y definitivamente estaban conservados. Solo que por el movimiento repetitivo eh, dolían, ¿no? Pero eso era, ojo, un síntoma que me estaba indicando que si yo continuaba haciendo ese mismo movimiento repetitivo, me iba a dañar la articulación. Entonces, podemos utilizar estudios de imagen, en este caso pueden ser alguna radiografía simple, como ya les dije, de frente o y lateral. Puede ser alguna ecografía que también me da esa posibilidad, las tomografías, las axial computarizada o aún en las resonancias magnéticas también. Y todas es para mirar el espacio que esté conservado. Si hay un desgaste o hay una zona en la cual usted observe que hay ahorita lo vamos a ver en una imagen tal vez, que hay como una calcificación porque nace un nuevo tejido de tanto hacer roce allí. Eso es lo que produce más el dolor, porque el cartílago se resquebraja y se trata de osificar. Y ese es un dolor casi que insoportable. Entonces, muchachos, para esto es importante que mientras ustedes estén en la clínica, protejan a los pacientes, pero también se protejan ustedes con un excelente calzado. Si hay algo que debe determinar la presentación personal de un profesional que va a trabajar en una clínica, no solo es por la presentación personal, sino por la comodidad de nosotros, tiene que ser el calzado. Necesitamos un calzado que no canse, que tenga un puente, que me permita tener una posición y que no me fatigue. Esas chancletas rígidas que a veces nosotros compramos porque son baratas, ojo, porque todo eso me va a descompensar mi postura natural en el cuerpo. La no práctica de actividad física, que normalmente una persona, yo no sé, eso es por la secreción de los mismos neurotransmisores del bienestar. Cuando una persona hace actividad física, su posición es erguida, como si estuviera sacando pecho, como si fuera
esa posición es la natural que debemos tener. Cuando no hacemos ejercicio, a veces adoptamos ciertas posiciones que pueden ayudar a que nuestro sistema locomotor adopte posiciones que van a desgastar nuestro cuerpo porque no son posiciones normales. Pero también hay otros tipos de exámenes que se hacen. Podemos hacer una artroscopia, que es básicamente introducir en esa cavidad un endoscopio en la cavidad articular y permite visualizar la estructura y mirar a ver si ese cartílago está conservado, si ese líquido, bueno, el líquido sí ya se hace con la artrocentesis, que ya se evalúa si el líquido está turbio o si el líquido está cristalino como debe estar, ¿no? Si el líquido está turbio, ojo, porque hay que revisar ahí si hay el recuento de células. No es normal que haya células en el líquido. Algunos condrocitos y demás, bueno, sí van a estar ahí porque sufren muerte celular autoprogramada o apoptosis, pero no es normal que estén altos, ¿cierto? También hay que revisar en ese aspecto el ácido úrico y la presencia de cristales, que eso hace que nosotros podamos ver que hay un desgaste en la articulación. Bueno, eso es con respecto a los Profe, exámenes o pruebas patológicas para revisar las articulaciones. profe, La artrocentesis, ya te voy a dar la palabra. En la artrocentesis de rodilla, por ejemplo, usted se coloca de lado, hacia la parte lateral le meten una aguja, ahí toman una muestra del líquido sinovial. Es bien importante esto, ¿listo? Entonces, eso. Ahora sí, Profe, ¿no tiene imagen que muestre o algo? vamos a mirar a ver si por acá hay algunas imágenes. Sí, aquí tengo unas imágenes, ahora les voy a mostrar. Adelante. profe, una persona que muy temprana edad tiene ácido úrico puede llegar a sufrir de Dani, artrosis. no se te escuchó bien lo No se primero. te escuchó Está bien. muy lejos. Que o sea que las personas que desde temprana edad, pues digo de los 30, pues, sufren de ácido úrico, pueden llegar a, pues, a padecer de artrosis. Puede ser un Sí, factor claro, es un factor de riesgo, un riesgo. factor predisponente. Hay que tenerlo en cuenta. Hay también algunas otras enfermedades que no son muy conocidas, como el astmo, que cuando se encuentra alto pueden llegar a producir también artrosis. Pero bueno, esos son precursores que son importantes. Entonces vamos a mirar, bueno, antes de pasar allá, quería comentarles cuáles eran las pruebas también para poder nosotros revisar a los pacientes. Bueno, las pruebas, los estudios para revisar a los pacientes que tienen artrosis, que tienen osteoporosis, perdón. Entonces, es importante que dentro de las pruebas que podemos hacer para los pacientes con osteoporosis, la densometría ósea es el principal estudio, ¿no? Se le puede hacer una radiografía simple también. La densometría ósea es bastante importante porque esto lo que va a mirar es la pérdida del volumen del hueso compacto y del hueso como tal del paciente. Entonces, ahí nosotros vamos a observar si la osteopenia es una osteopenia fisiológica o no, o si por el contrario la osteopenia ha avanzado tanto que no solamente ha disminuido el volumen del hueso compacto, sino que las trabéculas, los espacios en las trabéculas son mucho más grandes. En esa presencia dejamos el hueso frágil y por eso podemos decir que tenemos osteoporosis. Y también hay otros estudios, entre ellos está la gammagrafía ósea, pero también hay otros estudios en sangre que podemos nosotros revisar. ¿Y cuáles se nos ocurren en sangre? La Ya hormona bien. paratiroidea. Excelente, mejor dicho, estoy casi que te pongo un 5. ¿Quién habló? Yo, profe. Sí, yo sé que no fuiste tú, Sebastián. ¿Quién fue? Yo, Laura. Yo, profe. Laura. La vitamina D, muy bien, el Hola. calcio, el fósforo. William. Todo esto es importante que nosotros podamos revisar, ¿no? Muy bien. Teniendo en cuenta eso, yo no les comenté, pero existe una clasificación de la osteoporosis que puede ser primaria o secundaria. La osteoporosis primaria es la osteoporosis que es como resultado de la menopausia.
recuerden ustedes, por la pérdida de estrógenos, ¿no? El decaimiento en la curva de producción de estrógenos. Y esto es normal, porque entonces ahora va a ayudar a que los osteoclastos aumenten su actividad y los osteoblastos, entonces hay ese desequilibrio es normal que se produzca y por eso podemos decir que estamos en una osteoporosis primaria. Y existe otra osteoporosis, que es la osteoporosis secundaria. Claro, si hay primaria debe haber secundaria, y en ellas existen otros factores que son completamente diferentes a la parte de la menopausia y el envejecimiento. Y estos factores básicamente pueden ser varios, ¿no? El primero de ellos, tal vez el exceso de, de la hormona eh, tiroidea, es decir, de hipotiroidismo, que ayuda a que los huesos sean un poco más, más delgados por la producción que ellos tienen de las hormonas que producen la célula C de las glándulas tiroideas. El exceso de corticoide también. La inmovilidad, claro, cuando cae la curva de ese gasto de energía que nosotros naturalmente venimos haciendo en la edad de la juventud, ayuda a que haya una pérdida de densidad ósea. El hiperparatiroidismo, también ya lo hemos mencionado varias veces, y tal vez como último, algunos defectos hereditarios de la síntesis del colágeno, que es lo que llega a producir realmente esta parte. Muy bien, entonces es bien importante porque ustedes saben que, bueno, dentro de las manifestaciones clínicas que los pacientes tienen de osteoporosis, tenemos el dolor, tenemos unas fracturas recurrentes. Es más, hay pacientes que se fracturan y con movimientos bruscos. Entonces es bastante importante tener en cuenta, acompañar siempre a estos pacientes. Es difícil después cuando tenemos pacientes que se fracturan y para poder hacer ese proceso de que se solde ese hueso o que le puedan hacer una cirugía, porque cuando le van a hacer la cirugía, entonces una vez que le van a colocar los tornillos, ese hueso se deshace si tienen osteoporosis. Entonces es bien importante llevar a estos pacientes a tener un estado de calcio aceptable, para poder o que el hueso se pueda pegar. Es muy difícil este proceso y la mayoría de estas personas a veces fallecen, ¿no? En las mismas cirugías. Entonces es bastante importante tener en cuenta eso. Bueno, vamos a seguir avanzando aquí en las enfermedades óseas. Entonces tenemos la osteoporosis. Entonces, ¿qué es osteoporosis? Ya hemos dicho, es la disminución de esa masa ósea. Y esa masa ósea está hablando de dos cosas, ¿no? El tejido óseo denso y el tejido óseo esponjoso, o el compacto y el esponjoso, que condiciona a que el paciente pueda tener una mayor fragilidad de ese hueso y una marcada predisposición a que ese paciente tenga fracturas, aún ante traumatismos que no son tampoco fuertes, sino son mínimos. ¿Quiénes tienen mayor incidencia en esta patología? Bueno, las mujeres tienen menor densidad ósea que los hombres y tienen una mayor prevalencia a las fracturas. La raza blanca, ¿cierto? Y la edad. Generalmente a los 50 años es el pico, es la edad donde comienzan a aparecer estas fracturas, a no ser de que sea cuando estamos hablando de osteoporosis primaria, ¿no? Cuando hablamos ya de un déficit, un defecto neuronal o una enfermedad ya asociada a las glándulas, podemos hablar de edades menores y que no están asociados a la osteoporosis primaria, sino secundaria. Eso es bien importante que lo recuerde. Y el pico máximo de estos pacientes se da a los 80 años de edad. La mayoría de los pacientes que tienen esta edad de 80 años se fractura, a menos que sigan siendo pacientes que mantengan un ritmo moderado de trabajo, ¿no? En cambio, la artrosis es completamente diferente. Es una enfermedad que degenera el cartílago articular. ¿Y que es ese cartílago articular donde se encuentra? ¿En qué parte del hueso? Muy bien, en las epífisis. Muchas gracias por su respuesta. Y está afectando los condrocitos, ¿cierto? Los condrocitos, que es básicamente la unidad funcional y anatómica de ese cartílago. Además de eso, el colágeno, que también las fibras de colágeno que hacen parte de esa matriz del cartílago, y los proteoglicanos. Claro, ustedes se imaginan cuando a una esponja ya se le quita ese efecto de, de- de-
de poder succionar el agua. ¿Cómo queda esa esponja? Ante el mínimo esfuerzo, esa esponja no hace el sistema de amortiguar, ¿no? Entonces, es por eso bastante importante que no solamente hablemos de artrosis cuando hablamos del cartílago, sino también que la artrosis llega a deteriorar el hueso subarticular. Muy bien, y la morbilidad de esta se estima a 3 millones de personas. La edad, aproximadamente el 50% de quienes padecen son personas mayores de 60 años y el 80% están entre 75 y 80 años. Muy bien, vamos a avanzar. No sé si es que me deja. Aquí ustedes están observando algo bien importante. Yo les mencionaba que dentro del sistema regulador no hormonal encontramos este sistema llamado OPG y OPG rank y rank con L. Inhibe la maduración y la activación de los osteoclastos, pero también ayuda a la maduración y a la supervivencia de los osteoclastos. Él, a su vez, cada uno de los precursores, por ejemplo, el RLAN con L, secreta los osteoblastos. Entonces, es un sistema que me ayuda a mí y en conjunto con los estrógenos, que sí son hormonas, a ese proceso de remodelación y de reabsorción ósea se mantenga equilibrado. ¿Listo? Yo tengo un documento, si quieren, se los puedo pasar, que habla un poco más sobre el OPGD, RAN y RAN, que es bien importante si ustedes lo quieren leer. Hay como para satisfacer un poco más la curiosidad. Y esto, estamos viendo un hueso completamente sano. ¿Qué observan ustedes en este hueso con respecto al hueso compacto? Bueno, aquí no se observa muy bien, pero el hueso compacto aquí está un poco más denso que acá. Lo que pasa es que como está tinturado se ve mayor. Pero aquí está un poco más denso, un poquito más grande, ¿no? Tiene más trabéculas, conductos de Havers y demás. Y que observan en el hueso esponjoso. Está más unida las trabéculas, ¿cierto? En cambio, miren, un hueso que tiene osteoporosis, tiene las trabéculas un poco más separadas, tiene algunas trabéculas ya con unos pérdidas de sus paredes, ¿cierto? Y están un poco más separadas una de la otra y este hueso está más desvitalizado, está un poquitico menos denso. Entonces, estamos hablando de una presencia de un paciente que tiene osteoporosis. Ahora vamos a ver, bueno, miren, la fractura, la más natural, la más frecuente en los pacientes que tienen osteoporosis, la cabeza del fémur, el acetábulo que va en la cadera, se fractura en la cadera derecha o la cadera izquierda. Entonces es importante porque esta fractura es debido a caídas desde su propia altura. Y es bien difícil pegar este hueso, ¿no? Aquí estamos observando la diferenciación. Ustedes están viendo aquí entre un hueso normal a su izquierda y a su derecha un hueso con artrosis. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces ustedes están observando aquí que el hueso normal tiene unos músculos que están naturalmente pegados aquí a las epífisis de ambos huesos. Estos músculos van insertados a las epífisis de ambos huesos, que es lo que le ayuda a dar soporte, estructura. Cuando esos músculos también pierden la funcionalidad y no están bien robustos, esos músculos pueden ayudar a que puede ser un factor de riesgo para que el paciente sufra artrosis, porque entonces ya el músculo no participa con su hipertrofia, con su sistema de protección en darle soporte a la rodilla, sino que la rodilla, el peso que está de más, lo va a sufrir son, uno, los meniscos y dos, el cartílago. Entonces es bien importante eso, porque miren ustedes ahora, está el menisco sano, está el cartílago sano, está la membrana de líquido sinovial sano, está la cápsula sana, el hueso sano, y miren ahora cómo está el hueso. El hueso ahora tiene una serie de malformaciones y le van saliendo como una serie de erupciones, como si fueran unos granitos el hueso. Así se observa en la radiografía, una osificación extra.
Y miren ustedes cómo se está desgastando ese cartílago. Y esa membrana, mire cómo queda. Cómo está el menisco. Entonces es bien importante porque aquí entonces estamos viendo una bursitis, una inflamación. Y eso nos puede dar indicio que el paciente puede tener o no, y había que hacerle un diagnóstico diferencial en si el paciente tiene o no tiene artrosis. ¿Listo? Muy bien. Vamos a avanzar. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. ¿Y qué cosas de pronto se nos quedan por allí en remojo que de pronto tengamos que decir de este tipo de pacientes? Profe, los tratamientos. Me da curiosidad saber si tienen tratamiento o qué, o no. Muy bien, claro que tenemos tratamiento, ¿no? Los tratamientos para los pacientes que tienen osteoporosis, lógicamente van a ser tratamientos diferentes al paciente con, con, con artrosis, ¿no? Para el tratamiento con artrosis, ácido hialurónico, tratar de que la matriz esa de proteoglucano o proteoglicano pueda sufrir lo menos posible. Yo tengo acá una lista, voy a buscar los tratamientos para hablarles. Una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta en la artrosis del tratamiento es la parte de la analgesia. Pero ya les digo, porque existe un tratamiento muy específico para ambos. Vitamina D, ácido hialurónico, ya les voy comentando. Profe, sino que leyendo pues como lo de la fibromialgia, decía que lo que era la artritis, creo que era la artritis o la artrosis, contribuían pues como a eso. Y eso no tiene pues o sea, prácticamente eso no tiene cura. No tiene Es más que no tiene todo. una etiología conocida realmente y antes se creía que era una enfermedad inventada y ya vemos que es una de las enfermedades raras. Entonces es bastante importante por eso. Sí, claro que puede ser una precursora la fibromialgia para este tipo de patologías. Bueno, tenemos desde tratamientos que van desde la parte quirúrgica, intervención quirúrgica, como es reemplazar ese cartílago, hacerle un raspado al cartílago y quitar el menisco. Eso lo hacen, lógicamente, los ¿qué? Ortopedista. Los ortopedistas. Y también tenemos, en este caso, los encargados del sistema locomotor, que en este caso son los reumatólogos. Los reumatólogos. Bueno, entonces el tratamiento, Profe, dígame, se quita el menisco y qué. en algunos casos puede ser reemplazado, y por eso dicen reemplazo de chocosuela. En algunos casos, en otros casos simplemente se raspa y se raspa aún hasta las nuevas formaciones de cartílagos, las nuevas formaciones de huesos que hay, para que no produzcan ese tipo de dolor, ¿no? Y pueden colocar una membrana translúcida, pero igual alivia un poco el dolor. Pero de todas maneras es un tratamiento quirúrgico que se hace en ese caso. Entonces tenemos... Profe, Dígame. pero ¿se quita solamente el sobrecrecimiento o se quita todo? Se quita el cartílago completamente y se quita también todo el hueso completamente. O sea, la parte del hueso se raspa. Ah, bueno, gracias. Bueno, déjenme y ya yo les comparto algo aquí que tengo en la médico-quirúrgica de Brunner. Porque básicamente el tratamiento de ellos es ácido hialurónico, condroitin sulfato. Aparte de eso, estamos hablando de la artrosis, ¿no?
Y de la osteoporosis, vitamina D, calcitriol, estrógenos, básicamente eso. Pero déjenme buscar algo más aquí Profe, en la médico-quirúrgica de Bruno Suárez y pueden ir haciendo preguntas. Sí, adelante. el alendronato no sería un medicamento para la osteoporosis. Claro que sí, el condroitin sulfato. Claro que se utiliza en esos casos, ¿no? Y también algunos tipos de hormonas. Entonces déjenme y yo trato de mirar aquí los nombres específicos de los medicamentos porque no los puse en la presentación. Mientras tanto pueden, si quieren, haciendo otras preguntas y yo reviso esta parte. Vamos a darles nombres específicos. Profe, una pregunta, si yo no sé. Sí. Cuando se producen dolores en el calcáneo, que es muy normal a veces en los trabajos que implican estar de pie por largas horas, ¿estos dolores se deben al desgaste propiamente del hueso o A la mala postura generalmente. Y pueden ser un precursor, corazón, de que esa persona vaya a sufrir de, en este caso, de osteoporosis, de artrosis por la posición que tiene. Porque normalmente ese hueso no debiera doler si utilizamos un buen calzado y la posición que nosotros generalmente caminamos. Uno tiene que colocar primero el talón y después el pie, ¿no? exacto? O sea que el tratamiento para este sería Es básicamente del la... sistema locomotor. O sea, hay que sí o sí cambiar y colocar una postura adecuada. Ok, gracias, profe. Ahora, punta talón. Sí, exacto. Ve que Sí, esto es sí. bastante Como importante. reinas, pues. Bueno, ¿dónde está? 2062. Pues sí, entonces es bien importante que estas patologías son comorbilidades que nosotros vemos muy frecuentes y que de pronto no atendemos porque no son tan urgentes y tienen un proceso largo. Son enfermedades crónicas, ¿no? Que se van produciendo a medida como va avanzando la edad de los pacientes. Entonces es importante que nosotros le hagamos un seguimiento a los pacientes y que le damos bastante educación, ¿no? Ok. Entonces tenemos, vuelvo otra vez a repetir lo mismo de la osteoporosis, Profe, ¿no ya dijeron los... encontré. Sí, tenemos vitamina D, calcio. Recordar que la vitamina D debe tomarse con la vitamina C, los bifosfonatos, que incluyen en este caso, que son orales y que son preparados, que pueden ser orales diarios o semanales, en este caso, lo que ustedes estaban mencionando, el alendronato, y este no lo conozco, o risedronato, debe ser una variación del mismo alendronato. El ácido soleidrónico, la calcitonina y reguladores selectivos de receptores de estrógenos. También tenemos otro último que es la tiriparitida, un anabólico subcutáneo. Ok. Como la hormona paratiroidea recombinante estimula los osteoblastos para sintetizar la matriz ósea y facilita la absorción de calcio. Muy bien, y ya después, ya tenemos toda la parte de si hay alguna fractura. Bueno, ya ustedes saben esa parte de las fracturas, ¿no? Y con respecto, eso es con respecto a la osteoporosis.
Y con respecto a la artrosis, vamos a mirar los nombres de los medicamentos, pero ya sabemos que por fisiología, ¿cuál sería el tratamiento de esos pacientes? Muy bien, mientras tanto, vamos a ir mencionando algunas etiquetas diagnósticas para pacientes con osteoporosis. Regálenme la principal, o regálenme por lo menos las 3 primeras que a ustedes se le vengan a la mente según lo que nosotros hemos estado estudiando. Dolor crónico. Dolor crónico, muy bien, porque excede, puede ser dolor crónico o dolor agudo, dependiendo del tipo de evolución que tenga el paciente, pero dolor sí hay. Muy bien. Puede haber dolor, como no puede en algunos casos no hay dolor. Y a veces ese dolor se manifiesta al principio como un espasmo. Entonces se llega a confundir como un dolor de músculo, pero no es por eso, sino es por la parte ósea. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Creo que hay uno que se llama disminución de la movilidad física. Muy bien, disminución de Deterioro. la movilidad, deterioro de la movilidad física en Eso. este caso, porque hay que recordar que estos pacientes luego que ingresan sumado en una cama pueden tener hasta úlceras por presión. Entonces es bien importante trabajar con estos pacientes, la prevención de que estos pacientes no se me queden allí en cama, sino que se movilicen. Eso ayuda a recuperar o a enlentecer el proceso de, de que la densidad ósea no se me vaya a ir afectando cada vez más. Muy bien, regálenme otra etiqueta diagnóstica. Profe, ¿hay alguna que sea riesgo de fractura? No. Sí, claro que sí. De Riesgo de riesgo de caída. fractura. Riesgo de Bueno. caída y con riesgo de caída, naturalmente, Riesgo de traumatismo físico. muy bien, Sí. riesgo de traumatismo físico, directamente me va a trabajar con o sea, si se cae esa persona se va a fracturar, pues una fractura abierta o una fractura cerrada. Muy bien, y vamos para... Profe, ahí también juega mucho la parte mental. Por ejemplo, una persona con riesgo de depresión, porque eso debe ser muy, muy desalentador. Pues obviamente para una persona mayor que llegue y tenga que estar muy inmóvil, pues. Profe, no tiene nada que ver de pronto el desequilibrio nutricional, no sé, por el calcio o algo así. Dependiendo, si tenemos un adulto mayor en condición de vulnerabilidad que no está comiendo bien, o un adulto mayor en este caso que está desnutrido, claro que sí. Podemos tener por déficit nutricional la ingesta de calcio bajo, el paciente puede tener eso. De hecho, puede ser hasta un ¿cómo te iba a decir? Por falta de conocimiento o conocimientos inadecuados. Por el hecho de que hay pacientes, a ver, cuando nosotros vamos a estas comunidades que están bastante vulnerables, encontramos que la mayoría de ellos comen mucho carbohidrato y poca proteína, poco mineral. Entonces, a veces es porque no tienen los recursos, a veces son porque no lo saben aprovechar. Bueno, vamos entonces con los cuidados principales de enfermería para los pacientes que tienen artrosis, perdón, a la osteoporosis. ¿Qué cuidados son los principales que tenemos que tener en cuenta? Disminuir el esfuerzo o la carga física de algo. Yo no me he puesto O medio. sea, para poder disminuir eso, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál es la intervención en ese caso? Paula la tenía hoy. La educación. No cargar cosas pesadas. Hablar también Bajar, con la familia para hay que le que, ayuden con las tareas del hogar o si tiene que cargar cosas, si necesita bastón. pero en Profe, eso, ayudas
para la movilización. Exactamente, en este caso Terapias. lo que necesitamos hacer es que ese paciente disminuya de peso lo más rápido posible. Yo la mía, ¿Sí o la que no? me prestaron el sábado, yo la lavé ya. Que ese paciente pueda disminuir de peso lo más rápido posible. Hay que llevarlo a terapias para que él continúe haciendo la actividad física. La parte de la alimentación es bastante importante allí, que el paciente pueda tener opción de que su densidad ósea pueda tratar de que no esté tan, que no se pierda con tanta frecuencia, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a los cuidados perdón, la etiqueta diagnóstica para los pacientes que tienen artrosis. Bueno, muchachos, una cosa importante es a ese paciente, dependiendo del tipo de reducción de la movilidad física que tenga, colocarles o no antitrombolíticos, ¿listo? Porque si ese paciente está en cama, hay que tratar de que sí o sí ese paciente anticoagularlo. Porque son esos pacientes que como tienen ese dolor, eso no les provoca caminar, hacer actividades. Entonces es importante tener en cuenta eso. Es más, esos pacientes tienen que dormir en una posición, tienen que tener un colchón antiescara. Ojalá estos pacientes podamos, cuando vayan a dormir, colocarles unas almohadas para que no roce una rodilla con la otra. Si está en posición de medio lado, la almohada se coloca, si está en posición de Sims, izquierda o derecha, se coloca entre ambas rodillas. Si está en posición supino, entonces tiene que colocarse detrás de las rodillas. Entonces es bastante importante esa parte, ¿no? Bueno. Yo estoy tratando de buscar aquí los nombres, pero yo se los voy a mandar. Le tomo una fotico a este material que tengo acá del libro Médico Clínica de Brunner y Sudar, y ustedes lo pueden obtener allí para que vean los nombres directos de los fármacos para los pacientes con artrosis, y le mando el que les estuve comentando y leyendo del paciente con osteoporosis. Muy bien, entonces, antes de terminar, recordar que para los pacientes que tienen artrosis, las principales etiquetas diagnósticas que podemos tener es dolor. Los pacientes que tienen artrosis, deterioro de la movilidad física porque no pueden caminar de una manera adecuada, les duele, tienen esas articulaciones con rigidez, sufren más fácil de claudicación, de parestesias. Recordarle que la claudicación es ese pie que se les queda como casi que pegado y que a veces siente que pierden fuerza en esa articulación, y esto puede ayudar a que el paciente pueda sufrir una caída desde su propia altura. Y la parte principal que hay que trabajar con estos pacientes es el dolor, la educación, proporcionarles medidas de confort. Todo esto que hemos mencionado el día de hoy, y yo comencé con un texto que me pareció importante, que dice que mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este texto, el salmista David lo tuvo porque él guardó mucho resentimiento en su corazón contra él mismo, ¿no? Las emociones. Mandó prácticamente a matar a un hombre que fue muy fiel a él para poder quedarse con su esposa. Ninguno de nosotros estamos exentos de cometer algunos errores, ¿no? Y hay un comentario que es importante para este texto, y dice que David había rehusado reconocer delante de sí mismo el error que había cometido. Y un año después de su pecado con Betsabé, se acostó con la esposa de uno de sus fieles amigos, y de haber provocado la muerte de ese amigo, David vivió en una aparente tranquilidad.
pero no se libró de los grandes conflictos mentales ni del sufrimiento físico que le sobrevinieron con ese resultado. Es bien importante que esta parte emocional la tengamos en cuenta. Entonces, cuando vamos a atender a nuestros pacientes, también hay que atender su aspecto emocional, porque son pacientes que no tienen la misma, a ver, son pacientes que toda su vida han trabajado, son pacientes que ahora no van a tener el mismo desempeño y no podemos caer en el error de ir quitándoles actividades como para que ellos puedan sentirse más aliviados. Al contrario, hay que respetarle esa individualidad. No sé si yo lo he mencionado, pero en una ocasión vi a una hermosa señora que tenía artrosis, llevaba un bastón, se fue a bajar del bus, yo le iba a dar la mano y me pegó un bastonazo que me dolió. Después yo le pregunté que por qué ella me había pegado y ella me dijo, mira muchacho, yo hice esto porque de la rabia que me produjo el hecho de saber que yo necesite de alguien. Mientras que yo necesite de alguien me voy a sentir inútil. Por eso hice lo que hice. Me pareció el bastonazo más lindo que yo pude recibir y con una buena enseñanza. Y a los adultos mayores hay que respetarles su individualidad y hay que respetarles hay que respetarles ese sentido que ellos tienen de, de querer ser ellos todavía funcionales, ¿no? Eso, a eso llamamos salud y a eso nosotros tenemos que llegar. Listo, muchachos, veo que hay algunos que tienen la mano levantada o iban a decir algo. Adelante. Entonces, no. Profe, sí, María profe. Alejandra, adelante. Pues es que usted contando la historia, no sé. Mi mamita le diagnosticaron pues artrosis hace aproximadamente 10 años. Sí. Ella ya tiene 80, o sea, los 70. Y ella se fue de bastón, pero ella decía que ella no quería utilizar eso. Se metió a gimnasia, hace pues sus ejercicios, va a la tienda, ella no se queda acostada. Y esta es la hora que ella ni siquiera necesita bastón, ella va a la tienda y en estos momentos, pues por la cuarentena, ella hace ejercicio acá en la casa. Pero ella jamás, ella se sentía como si inútil utilizando ese bastón. Y más a la edad que tiene. Sí, tenés toda la razón. Eso hay que saberlo acompañar, ¿no? al paciente. Y hay que, no cualquier bastón se puede utilizar, ¿no? A veces nosotros creemos que cualquier bastón podemos utilizar, pero es dependiendo de el impedimento y enseñarle de manera correcta, solamente cuando sea necesario que ellos puedan eh, afirmar, ¿no? Y cuando les duela. Pero a algunos que no les gusta, eso es respetable, eso es salud, o sea, eso es dejar que cada uno tenga Sí, su capacidad funcional de decidir también. Y si no